Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a hablar un poco acerca de los aceites potenciadores queratínicos. Es de gran interés conocer el valor terapéutico de los aceites queratínicos. Vamos, son medios los cuales están o que tienen cualidades específicas para poder penetrar la capa queratínica, tanto de la epidermis como la uña. En ese sentido decimos que son potenciadores, porque además de que facilitan el paso a través de la placa ungueal y la epidermis, tienen un efecto terapéutico, nutritivo, protector y sobre todo fungicida. Entonces, si vamos a hablar de los aceites potenciadores queratínicos, en realidad estamos hablando de elementos que nos van a ayudar a la configuración de la queratina presente tanto en cabello, uñas y epidermis sobre todo. Últimamente se ha estado hablando mucho acerca de el ácido nítrico, es decir, actualizaciones del uso terapéutico del ácido nítrico. La realidad es que lejos de pensar que estamos haciendo barbaridades con el ácido nítrico, siendo, vamos a decir, exagerados en las conclusiones, siendo condenatorios o satanizar el uso del ácido nítrico, vamos a dar una perspectiva más equilibrada del tema. El ácido nítrico es ampliamente utilizado dentro de la terapéutica dermatológica y también podológica. Hay bastante bibliografía del uso del ácido nítrico para tratamiento de las verrugas. Entonces hay experiencia previa, tanto química, farmacológica, física y a través de protocolos medidos para la utilización del ácido nítrico en el tratamiento de las verrugas. Esto sirvió como el arranque o el incentivo para que algunos podólogos empezaran a utilizarlo en el tratamiento de las onicomicosis. Lo que hay que dejar bien claro es, todo proceso que tiene algún valor dentro de la clínica, de la terapéutica, inició con un supuesto, el cual supuesto llevó a la idea de establecer parámetros de seguridad para poder utilizarlo. Una vez que ha sido utilizado por algún tiempo, si las dichas supuestos o hipótesis no son despejados, entonces se debe de establecer los protocolos de estudio. Vamos, imagínense que todo aquel conocimiento empírico, todo aquel que tú empiezas a obtener a través de la práctica clínica, lo ideal es llevarlo a los protocolos de estudio científico. Pero vemos por allí tal vez algunos podólogos que se lo toman muy a pecho y amargamente condenan a otros colegas por la utilización del ácido nítrico, utilizando alguna metodología diferente. La realidad es que si ninguno de nosotros se hubiera aventurado a utilizar el ácido nítrico de alguna forma en la clínica, no se hubiera establecido el marco teórico para poder llevar el ácido nítrico a un estudio clínico mucho más corto y eficiente. Entonces, no podemos condenar a quienes lo están utilizando en cierta medida, siempre y cuando estos caigan dentro de las líneas de la seguridad. Vamos, el ideal primero es no dañar a tu paciente. Entonces, imagínate que en la utilización del ácido nítrico estableces ciertos límites, no dañas a tu paciente y hay resultados más o menos parecidos o son dispersos o qué sé yo, ese es elemento suficiente para establecer un protocolo de estudio.
Pero de eso a condenar a todos aquellos que lo utilizan, pues es un error, ¿verdad? En realidad ese es el parámetro para llevarlos a los estudios clínicos. Por otro lado, pues también hay que pensar que hay errores en los métodos. Ejemplo de esto, mezclarlo con fenol, mezclar el ácido nítrico con el ácido fénico. Ocurren fenómenos de nitrificación, diclorofenol o dicloro, perdón, eh, compuestos de fenol y nitrógeno, ¿sí? Trinitrofenol y dinitrofenol, los cuales son precursores de los explosivos. Entonces imagínate tener una reacción aquí que es bastante exotérmica, que produce calor, y la cual nos va a dar alrededor de 30 diferentes reacciones, la mezcla del fenol con el ácido nítrico, y entre ellos se forma el dinitrofenol, el trinitrofenol. Son precursores de explosivos, entonces tendríamos que decir a todos aquellos eh, podólogos empíricos cuál es la razón de que hagan esta mezcla, cuál es la razón de que la hagan, y a través de darnos la razón del por qué hacen esta mezcla, entonces llevarlos a protocolos de estudio para saber vamos a decir, cuál es el valor del ácido nítrico solo y de las mezclas del fenol con el ácido nítrico, pero de eso, a tacharlas de barbaridades y estupideces, pues entonces no es llevar el rigor del pensamiento científico. Si nosotros vemos que el dedo vuela en pedazos, la uña se disuelve y se producen lesiones graves, pues entonces es una estupidez mezclar el fenol con el ácido nítrico. Pero ya de entrada, desde el punto de vista químico, pues no tiene razón, ¿verdad? Pero hay que establecer criterios como tal. Entonces es importante tener en cuenta, pues, que también el ácido nítrico, como un método más, y lo voy a decir, el ácido nítrico en la onicomicosis es un método más, no hay nada extraordinario detrás de ello. A pesar de toda la clínica acumulada y de los estudios, no es nada extraordinario en comparativa con otros métodos. Yo personalmente digo, ante tal arsenal terapéutico para tratar la onicomicosis, ¿para qué voy a utilizar el ácido nítrico? ¿Como para qué lo voy a usar? ¿Bajo qué causística? La realidad es que no. Pero si por alguna cuestión no personal, sino de criterio clínico tuyo, decides utilizar el ácido nítrico, pues bueno, vas a tener que poner, por decirlo así, alguna justificación clínica para utilizarlo, ¿no? Y entonces, pues vamos, llevar a la terapéutica del ácido nítrico como un elemento más, como un elemento más. Ahora, en la cuestión, pues, del uso del ácido nítrico, pues todavía hay muchas cosas que decir, todavía hay muchos supuestos. La realidad es que los estudios clínicos nos han demostrado que hay algunas especies de hongo que sobreviven. Sí, exactamente. Hay algunas especies de hongos patógenos microscópicos que sobreviven al ácido nítrico. Por lo tanto, se entiende que este es un tratamiento alternativo, es decir, complementario. Entonces, el día de mañana que veamos que el ácido nítrico es de amplio espectro, se puede aplicar de una forma completamente medible y que es completamente eficiente, bueno, pues pensaremos diferente, pero mientras tanto no. Y luego está el hecho de condenatorio también, condenatorio, porque es condenatorio, de hablar de que aplican aceites entre aplicaciones del ácido nítrico, lo cual es un error porque hay hongos lipofílicos o lipófilos. Y curiosamente, algunos hongos que sobreviven al ácido nítrico son lipófilos.
Por lo tanto, sería un error utilizar aceites. Pero esta no es toda la verdad. Lo que hay que aclarar es, si vas a utilizar ácido nítrico, no puedes utilizar cualquier tipo de aceite. Porque en efecto son lipófilos, los vas a nutrir, los vas a potenciar, vas a retomar la carga fúngica y pues vas a estar derrotando el propósito del ácido nítrico, ¿sí? Aclarado el punto, entonces tenemos que entender, sí, si voy a utilizar aceites, deben de ser aceites potenciadores queratínicos y que tengan acción fungicida, fungicida. Ya, aclarando el punto, continuamos. Entonces, los hongos como organismos son altamente adaptables. Cuando algunos hacen procesos metabólicos para la descomposición del nitrógeno y el azufre en todo su proceso de fagocitosis a través de enzimas, lo cual los hacen altamente eficientes, pues están fagocitando o alimentándose de otros sustratos. Así es que podemos ver un amplio sustrato que pueden alimentar los hongos microscópicos. Es de celulosa como tal, la hojarasca en el suelo, otra materia orgánica, la queratina presente en el cabello, las uñas, el cuero, también ácidos grasos, hay otros que descomponen azúcares, otros más grasas, es decir, son lipofílicos o lipídicos, ¿sí? Y pues son queratínicos o queratinofílicos. Algunos son específicamente queratinofílicos. No van a querer metabolizar, comer ninguna cosa que no sea queratina y otros son netamente lipófilos como tal, otros prefieren pues los hidratos de carbono. Entonces hay que entender pues que son altamente adaptativos. Ahora hay otras especies que están brincando entre ser queratinofílicos y lipófilos. Un ejemplo de esto son los hongos oportunistas, los oportunistas. Por eso tienen tanto éxito en invadir los organismos, porque son oportunistas, porque se adaptan. O hay azúcares, o hay grasas, o hay queratina, ¿verdad? Esa es la razón por la que se vuelven bastantes patógenos. Entonces, son capaces de crecer, multiplicarse en medios que contienen grasas, los lipófilos, e incluso utilizarlos como nutrientes, ¿verdad? Entonces, sería un error utilizar cualquier aceite en tratamientos en la onicomicosis. Algunos ejemplos de estos hongos lipófilos tenemos la malacesia, ¿verdad? Especialmente la furfur, aunque hay otras especies. El malacesia es común en la piel humana y hay que dejar bien claro que la malacesia es parte de la flora bacteriana normal. Por lo tanto, cuando hay cambios en la configuración de la química de la piel, el pH, vamos, cuando el ser humano se enferma, causa problemas. Debido a que es lipófilo, imagínate qué es lo que va a ocurrir allí, dermatitis seborreica. Entonces, la malacesia como tal es causante de una gran cantidad de problemas de dermatitis seborreica. Pitimosporum, género de hongo similar a la malacesia, también se alimenta de lípidos, puede causar problemas en la piel, como la pitiriasis versicolor. Esta es la razón por la que Pitirosporum lo vamos a encontrar sobre todo en los rinconcitos grasos. Entonces, esa es la razón. Trichophytum, hay varias especies del Trichophytum y estos pues se van a anclar sobre todo en el cabello, de ahí el nombre trico, cabello, fitón, planta, la pequeña planta del cabello, o sea, por la afinidad que tiene este hongo, que además pues es queratinofílico y va a estar brincando entre queratinofílico y lipófilo. De ahí que se encuentra en el cabello. Algunas especies del tricofitón son lipófilas y se alimentan de lípidos, y otros son y andan brincando entre los dos. Mycosporum del género hongo similar al tricofitón también puede causar infecciones de la piel, cabello y uñas. El Microsporum son lipófilos.
Tenemos algunos ejemplos del Microsporum canis, que habita en el hocico del perro, del gato, de la oveja, etcétera. Así es que imagínate convivir con un cánido que constantemente te está lengüeteando la cara grasosa, pues ya podemos pensar en las cuestiones de las zoonotias, ¿verdad? La cándida, varias especies de cándida, género de levaduras, especie lipófila, también se alimentan de lípidos. Hay que mencionar que la cándida en algunas especies son especialmente afectas a los azúcares. Ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae, que es una prima de la cándida, ¿verdad? Que también es un coco. La Cándida albicans también es netamente o prefiere los azúcares, ¿verdad? Entonces es importante destacar pues que estos hongos en algunos casos son beneficiosos, en algunos casos la descomposición de los lípidos en la naturaleza. Sí, porque en la naturaleza puede haber gran cantidad de lípidos que pueden estorbar el desarrollo de muchos otros microorganismos, la contaminación del suelo, etcétera. Entonces, parte de los procesos de este hongo es precisamente la destrucción de las grasas como tal. Además de que es saludable tener cierta cantidad de hongos en la piel, por eso es parte de la flora bacteriana normal. ¿Por qué debemos de tener cierta cantidad de hongos lipófilos sobre la piel como parte de una flora bacteriana normal? Porque ante especialmente la grasa excesiva que cubre la piel va a potenciar la invasión de algunas otras bacterias, entonces va a mantenerlas a raya la grasa. Entonces ahí está equilibrio. Acuérdense del principio de Pareto, el principio de Pareto, donde dice 80-20, 80-20, y hay muchos ejemplos de Pareto. La flora bacteriana normal, ¿sí? La microbiota o microbioma intestinal, nos dice que debe de haber 80% de lactobacilos benéficos por el 20 patógeno, 80-20, 80-20. Bueno, aquí los procesos son normales. Debe de haber al menos un alto porcentaje de microorganismos competentes, saprófitos, como bacterias y hongos, 80 contra el 20 de patógenos. Y este es el equilibrio perfecto. ¿Eh? Entonces, estos hongos lipófilos, si se aplican aceites en presencia de hongos lipófilos durante un tratamiento, ¿verdad? Que sería un fallo, puede ocurrir la nutrición para los hongos. Entonces se va a potenciar los procesos de reproducción, el hongo va a medrar, se va a estimular, ¿verdad? En su ecología. Aumenta la carga fúngica, por ende, hay una interferencia con el tratamiento porque precisamente se está haciendo un proceso de estira y afloja y puede haber reacciones adversas ante el cambio precedente de la cantidad de hongos presentes. Entonces es necesario realizar los diagnósticos precisos, elegir los aceites adecuados, utilizar técnicas de aplicación adecuadas. Importante que estas sean, vamos a decir, aplicaciones pues coherentes como tal, monitorear la zona a tratar, etcétera. Entonces, si se agregan aceites con acción fúngica, es diferente porque vamos a potenciar la inhibición del crecimiento fúngico. Entonces, la mayoría de los aceites potenciadores queratínicos tienen acción antifúngica, curiosamente, y pueden inhibir el crecimiento, provocan la muerte celular fúngica. Parece ser que estos hongos, que son lipófilos, son engañados a través de la presentación de un aceite, que evidentemente el hongo se lo va a tragar, pero ¿qué sucede? Que es anómalo su metabolismo. Sí es un aceite, pero que vamos a decir es un caballo de Troya. Es un caballo de Troya. Esta es la razón por la que los aceites fungicidas potenciadores queratínicos son tan eficientes para destruir el hongo. Y lo digo muy a pesar de los intereses de laboratorios que no quieren
y al menos no lo hacen público el hecho de que puedes apoyarte en la utilización de una gran variedad de aceites potenciadores. Así de sencillo, pero todo es business, ¿verdad? Todo es business. Hay intereses ocultos o bien manifiestos, ¿verdad? La prevención de la resistencia fúngica también es otro asunto que pocos quieren hablar. Cualquier fármaco va a llegar a un punto donde va a producir una resistencia fúngica. Vayan y vean la gran cantidad de casos de onicomicosis refractaria, recalcitrante, ¿verdad? Que ya los antifúngicos comunes ya no hacen nada. Entonces hay una terapéutica en la cual se puede romper dicha resistencia y uno de ellos son los aceites. Ejemplos de algunos aceites o como tal, o hongos lipófilos, ya estuvimos hablando, Malassezia, Trichophyton rubrum, hongos queratinofílicos que brincan de aquí para allá, el Trichophyton, el Microsporum epidermophyton flucosum, también, Microsporum canin, epidermophyton flucosum y el Scoleini del Trichophyton, ese es un ejemplo. Pero respecto de los aceites, ahí está. Vamos a hablar de los aceites potenciadores. Aceite de árbol del té. Sí, el Melaleuca alternifolia. De todos los aceites presentes, este es el más pobre, pero es el más conocido y el más amado. Entonces, alguien en cierta ocasión dijo, más vale ser el más conocido que el mejor. Entonces, el aceite del tea tree no es el mejor como fungicida, como bactericida y otra situación, sí. Como fungicida, el aceite de árbol del té, tea tree oil, Melaleuca alternifolia, no es el mejor, es el más conocido. Los estudios clínicos comparativos contra la terbinafina han demostrado que tiene una acción aproximadamente de un 35 a 40%, muy pobre. Sin embargo, los siguientes aceites sí tienen una mayor proporción de éxitos. Ejemplo, el aceite de orégano, Origanum vulgare. De hecho, gran cantidad de estudios clínicos han demostrado que el aceite de orégano es uno de los mejores antimicóticos de todas la farmacología de plantas. El aceite de orégano, seguido de cerca por el ajo y la lavanda, ¿verdad? Pero el orégano. De hecho, si tú sufres constantemente de estómago hinchado, dolor, falta de digestión, etcétera, probablemente tengas una gran cantidad de cándida en tu sistema digestivo, ¿verdad? Una cándida. Si tú consumes orégano, sea en aceite esencial verdadero de orégano, la hierba seca, tabletas de orégano, vas a ver cómo te vas a empezar a sentir mejor. Porque desciende la cantidad de cándida, la cual se puede romper de forma muy simple su estabilidad. Con el hecho de que rompas tu dieta, estés comiendo gran cantidad de refinados, pastas, harinas, azúcares, sobre todo la alta fructosa de maíz, vas a potenciar la presencia de la cándida y no nomás del albicans, hay de otras especies. El aceite de clavo, el sisigium, el cual contiene eugenol. Aclaro que el aceite de clavo, eugenol, el cual utiliza el dentista para hacer sus oclusiones dentales, es un aceite bastante potente, puede producir quemaduras de los epitelios, no se va a utilizar concentrado, aclaro, hay que poner unas gotas junto con otro aceite vehicular, el cual puede ser el aceite de coco. Aproximadamente 3 gotas de eugenol puro en 6 gotas o de 6 a 10 gotas de aceite de coco para poderlo manejar porque es bastante fuerte. Sobre todo en encías, etcétera, porque puede calmar el dolor dental. El aceite de clavo, entonces también he encontrado algunas utilizadas dentro de la podología. Yo lo utilizo como queratolítico y es
anestésico. Entonces, si utilizas el eugenol para provocar cierto grado de anestesia y ablandar la uña en el tratamiento de la onicocriptosis, es decir, te va a facilitar la espiculectomía, porque el aceite de clavo tiene ese efecto, es anestésico. Aceite de limón, el limoneno es ampliamente conocido por sus cuestiones antifúngicas y antibacterianas. El aceite de ajo ha sido ampliamente estudiado por la Universidad de Harvard, entonces hay bastante bibliografía. El de cúrcuma, cúrcuma longa, que es un compuesto que tiene gran cantidad de polifenoles y otros que actúan como fungicida. El de pimienta negra, también, poder antibacteriano. El aceite de romero junto con el de orégano. Aceite de tomillo, el timol, compuesto que tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas. Sin embargo, además el aceite de tomillo es una maravilla para proteger las vías respiratorias, sobre todo las vías respiratorias altas. El tomillo es excelente para muchísimas infecciones, sobre todo en los más pequeños, esos niños que constantemente se están resfriando. Y ya te da miedo que el niño verlo mocoso, porque ya sabes que se va a aventar casi un mes con la tos. Aceite de tomillo, confíen en él. Hay algunos aceites de tomillo de alta calidad. Hay una marca de aceite de tomillo, me parece que es suizo, el tubito de crema de aceite de tomillo te cuesta cerca de 1,000 pesos por un tubo de, creo que me parece que es de 30 o 40 gramos, pero es súper rendidor y excelente la calidad, ¿verdad? Aceite de ajedrea, el Hisopus officinalis contiene el pinocanfeno, compuesto que contiene propiedades antifúngicas y antibacterianas. Entonces ahí no mencioné algunos otros como el eucalipto, como el aceite de lavanda, pero también tienen una acción antifúngica muy importante. Les dejo la referencia, aquí tenemos las fuentes, el Antifungal Activity of Essential Oils Against Dermatofito, o sea, la actividad antifúngica de los aceites esenciales contra dermatofitos, es un estudio que apareció en la revista del Journal Essential Oil Research, donde estudió el aceite esencial del té, árbol, orégano, clavo, su actividad antifúngica contra los dermatofitos que causan la onicomicosis, volumen 22, número 3 del 2010. Otra fuente del Journal of Fungi, volumen 5, número 2 del 2019, ácido nítrico, una revisión de la actividad antifúngica. Este artículo de revisión publicado en la revista del Journal of Fungi encontró que el ácido nítrico tiene una actividad antifúngica contra variedad de hongos, incluyendo los que causan la onicomicosis, y precisamente este estudio estableció por allí la resistencia de algunos microorganismos, entre esos el Malassezia, el Mycosporum, entre otros, para la resistencia del propio ácido nítrico. Otro estudio, la terapia combinada con ácido nítrico y aceites esenciales para el tratamiento de la onicomicosis, combination therapy with nitric and acid essential oils of the treatment on onicomicosis, del Journal Cosmetic Dermatology del volumen 17, número 2, 2018. Ahí está. Entonces hay bastante bibliografía, la cual da cuenta de la idea, pues, de que en efecto puedes utilizar aceites antifúngicos en apoyo complementario del ácido nítrico, y ya expliqué por qué no cualquier aceite, ¿verdad? No cualquier aceite, ahí están las evidencias, espero que les sirva. Cualquier otra duda, envíenme mensaje, ¿sí? Aquí está su amigo podólogo Marco Antonio Hernández. Muchísimas gracias, gracias, espero sus buenos comentarios, hasta la próxima.